Dirige Camila Zuluaga. A las 12 del día en punto, aquí están las noticias en Mañanas Blue y estos son los titulares con Slobodan Wilches. Muy buenas tardes, Camila. La Contraloría General le pidió al Gobierno Nacional reflexionar sobre lo ocurrido con el niño Kevin Acosta y le exigió presentar los estados financieros de la nueva EPS. Y el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional decidió dar cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordena posesionar a José Ismael Peña como el rector de la universidad. Y Azocaña le está pidiendo al Gobierno Nacional medidas urgentes para enfrentar la crisis que afronta la industria del azúcar en el país. Y hay consternación en Barranquilla por el asesinato de una mujer y su hijo de tan solo 2 años en un ataque sicarial. Están ofreciendo 30 millones de pesos en recompensa por los responsables. Las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada se comprometieron con el Gobierno Nacional a cesar los homicidios y a no reclutar menores de edad. Y la policía capturó en Bogotá a 5 personas involucradas en el robo de varios celulares de alta gama que después de ser robados los envolvían en papel aluminio para no ser localizados. En el mundo, la detención del hermano del rey británico Carlos III se produjo en el día de su cumpleaños, mientras que las autoridades del Reino Unido investigan la información relacionada con el caso de Jeffrey Epstein. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia está con la Contraloría General porque el Contralor Carlos Hernán Rodríguez hizo un llamado al Gobierno Nacional para que reflexione sobre lo que pasó con el niño Kevin Acosta y se busque atender la crisis a la salud proporcionando los estados financieros de la nueva EPS. Alejandra Bello. La crisis de la salud fue un tema en el que el Contralor General Carlos Hernán Rodríguez hizo énfasis, asegurando que se trata de una situación que desde la entidad ya habían advertido y que trajo consecuencias fatales como lo fue la muerte de Kevin Acosta. Hago también un llamado al Gobierno Nacional para que reflexione en que esto no se trata de justificar lo injustificable, en reflexionar y revisar la muerte que acaba de acontecer y que acaba de pasar de este niño, tiene que ser algo que nos lleve a reflexionar, a no tratar de justificar errores que se han venido cometiendo y más bien que sea una oportunidad para que se revise y se replantee si efectivamente se ha venido prestando el servicio como debe ser, si se ha estado auxiliando o si hay algunas fallas. Rodríguez aseguró que la cura ha sido peor que la enfermedad porque hay una gran cantidad de responsabilidades fiscales que ascienden a varios billones de pesos, por lo que el gobierno debe examinar en qué está fallando. Finalmente, el Contralor reiteró que la nueva EPS no ha proporcionado los estados financieros para poder auditarla y enfrentar la crisis, recordando también que la Supersalud no es una entidad que deba coadministrar, sino que se debe dedicar a las funciones de inspección, vigilancia y control. 12 del día, 3 minutos, cambiamos de tema porque el Consejo Superior de la Universidad Nacional acaba de dar cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que recordemos ordenaba posesionar a José Maíz Peña como rector de esa institución. Jessica Gutiérrez, muy buenas tardes. Así es, Slobodan, buenas tardes. Y es que desde las 8 de la mañana inició la sesión extraordinaria del Consejo Superior de la Universidad Nacional, en la que se definió el rumbo de esta institución, pues el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno, tras escuchar a los miembros del Consejo Superior, tomó la decisión de dar cumplimiento al fallo del Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba en plazo de 48 horas la posesión de José Ismael Peña como rector de esta institución. Esto ocurre luego de que el pasado 17 de febrero el Tribunal Superior de Bogotá ordenara al Consejo Superior proceder con su posesión. Escuchemos a Andrés Mora, quien se desempeñaba como rector encargado de la Universidad Nacional. Transcurridos 1 año y 10 meses, 8 meses, al frente de la Universidad Nacional de Colombia, queremos informarles a ustedes y a la comunidad universitaria que acatamos y respetamos los fallos proferidos por el Consejo de Estado y por el Tribunal Superior de Bogotá. Ante esta decisión, un amplio grupo de estudiantes de distintas facultades de la Universidad Nacional declaró paro indefinido al manifestar que no aceptan el regreso de José Ismael Peña a la rectoría de la institución. Es noticia en Bogotá. A las 12 del día, 5 minutos, es noticia en Bogotá que en San Cristóbal, al sur de la ciudad, la policía capturó a 5 personas involucradas en el robo de varios celulares de alta gama que después de ser robados los envolvían en papel aluminio para que no los pudieran detectar. Los teléfonos fueron encontrados en un taxi. La información la tiene Nicolás Rodríguez.
Mucha atención porque hay una nueva modalidad de ocultamiento de elementos robados en Bogotá. Tras la llamada de emergencia de 2 ciudadanos por el hurto de sus celulares, la policía comenzó la persecución de un taxi en el barrio Ramajal de la localidad de San Cristóbal. Lo que llama la atención es que cuando encontraron los celulares robados, estaban forrados en papel aluminio para evitar ser rastreados. En medio del proceso de verificación, dentro de este taxi habían 4 celulares hurtados avalados en 10 millones de pesos, ya que son de alta gama. De acuerdo con la explicación que dan las autoridades, al envolverlos en papel aluminio posiblemente funcionaría como un inhibidor de señal para evitar ser monitoreados con el GPS. Así las cosas, la policía también confirmó la captura de 5 de estos. Durante el procedimiento se logra la recuperación de 4 celulares avaluados en más de 10 millones de pesos, en los cuales se encontraban ocultos en diferentes compartimentos del vehículo y envueltos en un papel tipo aluminio que fungía como inhibidor de señal para lograr evadir la ubicación por parte de sus víctimas y de las autoridades. Los capturados fueron identificados por las víctimas y puestos a disposición de la autoridad competente para su judicialización. Por otro lado, 3 de los capturados tienen antecedentes por delitos de hurto agravado y falsedad marcaria. Entre tanto, los señalados delincuentes deberán enfrentar cargos por hurto y falsificación y están a disposición de la Fiscalía para continuar su proceso de legalización de captura. Está pasando en Colombia. Y nos vamos ahora para la ciudad de Cali porque Azocaña está solicitando al gobierno nacional que atienda la crisis que afronta la industria del azúcar. El gremio asegura que en los ingenios azucareros hay más de 50 millones de litros de etanol almacenados. Estefanía Toledo. El sector agroindustrial de la caña en el Valle del Cauca y toda la región del suroccidente del país se encuentra en alerta en medio de lo que han denominado la crisis del etanol, donde hay una gran cantidad de litros almacenados en los tanques de los ingenios, situación que hoy amenaza con detener por completo el funcionamiento de la industria, poniendo en riesgo más de 28.000 empleos. Claudia Calero, presidente de Azocaña. Sí estamos en una crisis porque tenemos 50 millones de litros de etanol que de no venderse vamos a tener que parar las plantas de etanol, por ende las plantas de azúcar y de generación de energía. La líder gremial actualmente se encuentra participando en la mesa de concertación entre los sindicatos y el gobierno nacional en la ciudad de Bogotá. Si bien la crisis del etanol es la situación más compleja para este sector, también preocupa la situación de inseguridad que sigue afectando a los trabajadores en las zonas rurales de los departamentos de Valle y Cauca. Es noticia en el Caribe. Es noticia en el Caribe, algo aterrador. Una mujer y un niño de tan solo 2 años fueron asesinados dentro de su vivienda en el municipio de Ponedera, en el Atlántico. Las víctimas fueron sorprendidas por un hombre que estaba armado que llegó en moto hasta la puerta de su casa. José Palma. Total rechazo hay en el Atlántico tras el asesinato de una mujer llamada Constancia Isabel Rivera y el de un niño de solo 2 años, hechos ocurridos anoche en el municipio de Ponedera y en los que otra persona más resultó herida. Informó la policía que fueron varios sujetos que se movilizaban en una motocicleta los que perpetraron el hecho. Uno de ellos se bajó en la puerta de la vivienda y comenzó a disparar contra sus ocupantes. Así se escuchó el momento en que las víctimas llegaron hasta un centro asistencial. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, describió el atentado como cobarde y cruel, mientras que ofreció una recompensa de hasta 30 millones de pesos para esclarecer estos hechos. Gracias, José. Estaremos muy atentos a este caso terrible que había en 2 Barranquilla. años, un niño de 2 años. Imagínese, por eso el grito de la señora que escuchábamos. Ahora cojan a los responsables, a los sicarios responsables de estos asesinatos. Y cambiamos de tema porque las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada se comprometieron, dicen ellos, a cesar los homicidios y a no reclutar menores y tampoco a interferir en los procesos electorales, de acuerdo a lo que han negociado con el gobierno nacional. Salima Félix. El Gobierno Nacional y las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada firmaron 2 acuerdos con el objetivo de avanzar en el desescalamiento de las violencias y fortalecer la protección de la población en los municipios de Dibuya en La Guajira, Ciénaga y Santa Marta en Magdalena. Uno de los compromisos es el cese de homicidios y la abstención de actos crueles, inhumanos o degradantes contra la población civil. El grupo también reiteró que no adelantará acciones militares ofensivas contra las fuerzas militares ni
la Policía Nacional, ni realizará ataques contra instalaciones oficiales. En el acuerdo se comprometieron también a no reclutar, usar ni vincular menores de 18 años en ninguna de sus actividades. Señalaron que en caso de identificarse la presencia de menores en sus estructuras, deberán facilitar su desvinculación inmediata y ponerlos a disposición de las autoridades civiles. Asimismo, el grupo se comprometió a respetar los derechos de la población civil y de las personas con especial protección, a no instrumentalizar el proceso con fines políticos o militares y a no interferir en el desarrollo de los procesos electorales. Y en otras noticias, caen integrantes de la banda llamada Los Promax, quienes tenían azotados con robos a los pasajeros y conductores de buses de la vía La Cordialidad que comunica a Cartagena y Barranquilla. Dalida Orozco. Tras casi un año y medio de seguimiento, las autoridades en Bolívar confirmaron la captura de 2 integrantes de la banda Los Promax, señalados de cometer múltiples hurtos a pasajeros y conductores en el corredor vial que comunica Cartagena y Barranquilla, en la vía La Cordialidad. De acuerdo a la policía, los capturados intimidaban con armas de fuego a sus víctimas para despojarlos de sus pertenencias. Posteriormente, descendían de los vehículos en zonas rurales y huían hacia barrios periféricos de Cartagena para evadir a las autoridades. Durante el proceso investigativo se identificaron 15 víctimas con pérdidas superiores a los 17 millones de pesos. Coronel Diego Fernando Pinzón, comandante de la policía en Bolívar. Estos actores criminales venían afectando la seguridad en la ruta nacional, la vía de La Cordialidad Cartagena y asimismo Barranquilla, especialmente las jurisdicciones de Bayunca, Clemencia y Santa Rosa. Los capturados fueron identificados como Jason Andrés Palacios y Luis José Pérez, quienes registran 30 anotaciones judiciales. Es noticia en Antioquia. Noticia en Antioquia, noticia en Medellín la tiene la Contraloría Seccional, que anunció la creación de un grupo de reacción inmediata para poner lupa y practicar pruebas en presuntos casos de irregularidades como los computadores para niños, los robos de energía y los contratos de Sapiencia y el INDER, entre otros. También se busca avanzar en la resolución de 250 procesos judiciales que están represados. Héctor David Santamaría. La Contraloría Distrital de Medellín busca agilizar la resolución de algunas denuncias que incluso el 70% de ellas están pendientes de resolver desde el año 2022. La nueva Contralora Paula Ortega dijo en Blue Radio que analizan los casos de presunta corrupción durante la alcaldía de Medellín de Daniel Quintero Calle. Y en un tiempo expedito, practicar pruebas que servirán de insumo a otros procesos. Algunos de los casos es la entrega de computadores, multas y sanciones al distrito, la situación del vaso Altair en el relleno sanitario La Pradera y incentivos al deporte. Asuntos que son generalmente de alto impacto por la cuantía de sus recursos, pero además asuntos que constituyen conductas punibles. Esperan ser más eficaz en la resolución de casos, pasando de 5 años a definirlos en máximo 2. 12 del día, 13 minutos. Y en el Huila, más de 260 policías van a llegar para reforzar la seguridad en las elecciones en este 2026. En el departamento, un total de 939.740 ciudadanos están habilitados para ejercer su derecho al voto. Silvia Lorena Artunduaga. Los 268 uniformados que llegarán al Huila se sumarán al dispositivo dispuesto por la policía para prevenir cualquier alteración del orden público y garantizar la seguridad durante el proceso electoral. Este refuerzo permitirá cubrir el 100% de los puestos de votación urbanos y rurales con los que contará el departamento. Coronel Javier Alberto Duarte, comandante de la policía del Huila. Cada uno de nuestros funcionarios de policía seguirá en las calles y se suma el policía que va a estar atendiendo los comicios electorales. Viene un apoyo importante del nivel central, estamos hablando de un aproximado 250 policías más. Todo el componente, estamos entre 800 y 900 hombres solamente para todos estos comicios electorales. El dispositivo, que incluye actividades operativas y de inteligencia, está orientado a prevenir y detectar conductas delictivas, entre ellas la compra de votos. Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga.
Son las 12 del día, 15 minutos, y sin lugar a dudas, la noticia en el mundo tiene que ver con la detención de Andrés Mountbatten Windsor, hermano del rey británico Carlos III, que se produjo en el día de su cumpleaños, mientras varias fuerzas policiales del Reino Unido investigan información relacionada con el caso del pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein. Quien tiene la información hasta ahora es desde el Reino Unido, Silvia Carrasco. Andrew Mountbatten Windsor, que es como se le llama desde que su hermano el rey le quitó el estatus de príncipe y de duque de York, se aprestaba hoy a celebrar su cumpleaños 66, pero a las 8 de la mañana la policía se presentó en su casa de Norfolk y lo puso bajo arresto mientras allanaban sus viviendas en busca de documentos probatorios. Así se conoció la noticia en el Reino Unido en la voz de la BBC. We start with breaking news about Andrew Mountbatten Windsor. The BBC understands that he has been arrested on suspicion of misconduct in public office. El arresto está relacionado con su conducta como enviado comercial del Reino Unido y sigue a la divulgación de correos electrónicos relacionados con Epstein. Entre esos mensajes hay textos que muestran que el ex príncipe envió documentos gubernamentales sensibles e información comercial al delincuente sexual convicto. En 2010 envió a Epstein informes gubernamentales de visitas a Vietnam, Singapur y China. Los documentos también muestran que Andrés envió a Epstein información sobre oportunidades de inversión en oro y uranio en Afganistán. Andrés sirvió como enviado comercial del Reino Unido entre 2001 y 2011. Si se demuestra que violó secretos de gobierno, podría tener que cumplir largas condenas de prisión. Durante la mañana, el rey Carlos emitió un comunicado en el que decía que le preocupa la detención de su hermano, pero que la justicia debe seguir su curso y que él mismo está dispuesto a colaborar. Andrés viajaba a la isla de Jeffrey Epstein, donde fue fotografiado con jóvenes menores de edad. Fue demandado por mantener relaciones sexuales continuadas con menores facilitadas por Jeffrey Epstein, pero se salvó de ser enjuiciado gracias a que su madre, la reina Isabel, pagó los costos de un acuerdo extrajudicial que se estima que alcanzó los $17 millones. Andrés ha negado previamente haber cometido delitos o cualquier irregularidad en su vínculo con Epstein. Es noticia deportiva. Noticia deportiva, esta tarde continuará la participación de los futbolistas colombianos en el viejo continente. Lucumí y Muñoz se preparan para afrontar Santiago sus partidos correspondientes. Estamos hablando de la Europa League y la Conference League, que son los coleros. Totalmente, mi querido Slobodan. Son dos competiciones en donde no juegan los equipos que quedan en las partes altas de las tablas de posiciones de las ligas correspondientes en Europa. En este caso, el Bologna jugará con John Lucumí como titular por los playoffs de la Europa League. El equipo italiano visita al Brann de Noruega en el partido de ida de esta fase. Lucumí afrontará su sexto compromiso en esta edición. El compromiso tendrá el pitazo inicial a partir de las 2:45 de la tarde. Por otra parte, Daniel Muñoz también será titular, pero con el Crystal Palace, en este caso, en los playoffs de la Conference League. Son equipos ya de media tabla en el certamen internacional. Recordemos que este equipo se enfrentará contra el Rimski Mostar de Bosnia y Herzegovina, y que además Jefferson Lerma, volante de la selección Colombia, estará ausente por lesión con el Crystal Palace. El partido también tendrá inicio a partir de las 12:45 de la tarde. Es tendencia en Colombia. Y las tendencias en redes sociales a las 12 del día, 18 minutos, tienen que ver con el interés que han levantado los famosos Terians tras la convocatoria a encuentros en Bogotá en espacios como universidades y el Parque Simón Bolívar. Natalie Barrera, en donde han aparecido muy poquitos, ¿no? Hay convocatoria, pero a la hora del té me salió, Camila, llegan un video pocos. en TikTok de la Javeriana. La plazoleta central de la Javeriana llena completamente, pero todo el mundo diciendo no vimos ni uno. Sí, es como más tendencia de redes sociales que a la hora del té los Terians apareciendo ahí. Así es, Camila. Los Terians llegaron a Bogotá y han comenzado a reunirse en distintos puntos de la ciudad, generando curiosidad y sorpresa entre los bogotanos. Se trata de personas que aseguran identificarse internamente como animales, ya sea desde una conexión simbólica, espiritual o psicológica, lo que expresan a través de encuentros, dinámicas grupales y espacios de interacción que ya llegaron a la capital. Estas reuniones se han visto en universidades y espacios públicos, como el Parque Simón Bolívar, que causa gran curiosidad últimamente, donde planean relacionarse entre sí para actuar como animales este sábado 28 de febrero.
Vamos a ver cuántos Terians entonces aparecen en esos encuentros, porque por ahora son pocos los que han aparecido. Mucha inteligencia artificial. Que haya encuentro de Terians. Pero creo que yo creo que es un tema de redes sociales y tema de inteligencia artificial, más que de verdad haya masivamente Terians encontrándose. Videos en Madrid y en Buenos Aires de Terians. Pero de verdad, muchos de esos, pero los de Buenos Aires, muchos con inteligencia artificial, ¿no? Hay. Muchos. De hecho, le pasó a Morat en una entrevista hace unos días. Sí, hay. Lo que pasa es que hay unos videos, Sebastián, que han empezado a circular, que son, yo creo, los que está hablando Camila, de calles de Buenos Aires donde usted tiene pues una manada y van todos. Eso no es tan así, pero por supuesto hay. Son unos cuantos. O sea, pero no este fenómeno que estamos viendo y que obviamente es la tendencia en las redes sociales, como bien nos dice Natalie Barrera. Pero 12 del día, 20 minutos, como siempre hasta ahora, tenemos nuestro dato electoral. Y en nuestro dato electoral va a ser protagonista hoy también, increíblemente, el precandidato Roy Barreras. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Bueno, y en el dato electoral hoy es uno que se conoce desde muy temprano, y es que la USO decidió apoyar a Roy Barreras, ¿no? Ya la USO dijo, apoyamos a Roy Barreras, este es nuestro candidato. Eso sí. Por un lado, ¿no? Que había estado hace 4 años, Camila, con el presidente Gustavo Petro. La USO, que es el principal sindicato de Ecopetrol. Y por otro lado, también se supo que Adelina Cobo, suegra de Armando Benedetti, también anunció su respaldo a Roy Barreras, a pesar de que ayer hablamos que el pacto histórico dijo, no señores, no se vota la consulta, Adelina Cobo se va con Roy Barreras. Es que, Camila, después de esa circular que hablamos aquí en el dato electoral, donde efectivamente la Dirección Nacional del Pacto Histórico pues da como las directrices de lo que deben hacer los militantes del pacto para la consulta del 8 de marzo, o las elecciones del 8 de marzo, pues han movido las cosas. Entonces, por un lado tiene usted lo que estaba diciendo, la USO, que ya dice que va a respaldar a Roy Barreras, también Francisco Maltés, quien fue en su momento presidente de la CUT, y algunos miembros de la CUT han dicho, estamos con Roy Barreras, y ayer mismo también Adelina Cobo, suegra de Armando Benedetti, dice, yo en la consulta de octubre estuve con Iván Cepeda, pero en este momento yo creo que no es momento de dividirnos y voy a apoyar a Roy Barreras en la consulta del 8 de marzo. Usted sabe que Armando Benedetti y Roy Barreras han actuado en conjunto desde que estaban en el partido de la U, cuando hablaban de la famosa decisión, cuando se fueron del partido y se fueron a apoyar al presidente Gustavo Petro, y fueron artífices también de su triunfo y de su llegada a la Casa de Nariño. El hecho de que Adelina Cobo, la suegra de Armando Benedetti, esté apoyando a Roy Barreras es algo muy diciente. ¿Por qué? Porque implicaría en cierta medida que Armando Benedetti está apoyando a Roy Barreras y no a Iván Cepeda. Y recordemos, Oscar, que Armando Benedetti ha triunfado en todo dentro de la Casa de Nariño, en todo. Entonces, ese Camila, apoyo de Adelina Cobo es muy importante a esa candidatura de Roy Barreras. Camila, yo pienso igual que usted, pero me llama la atención que cuando le preguntaron al ministro Benedetti sobre eso, sobre la llegada de la doctora Adelina Cobo a las huestes de Roy Barreras en esta elección, Armando Benedetti dice, mire, yo la verdad, todos nos la llevamos muy mal con las suegras, y se echó a reír. Entonces, yo creo como usted que efectivamente, además porque, mire usted una cosa muy interesante de Armando Benedetti, también dijo hace poco, creo que ayer en una entrevista, que él cree que en una competencia, Paloma Valencia le gana a Cepeda en la segunda vuelta. Lo dijo Armando Benedetti, que él pensaría que en una segunda vuelta Paloma Valencia le ganaría a Cepeda. De tal manera que le ha venido mandando señales, pero yo sí creo en una cosa muy, muy cierta, Camila, y es que Roy Barreras tiene las cuentas claras. El candidato Cepeda no ha podido romper la barrera del 30%. Él se quedó en ese techo, tocó el techo y no ha podido subir. Y yo creo que las cuentas ahora de Benedetti, de Roy Barreras y de los demás es que hay que llegar con el centro, la centro izquierda, que Cepeda no ha podido cautivar. Una cosa muy curiosa, Cepeda decidió apostarle al petrismo puro y duro y se quedó con el petrismo puro y duro, y resulta que tanto Petro, Benedetti, Roy Barreras y los demás, y creo que ahora la doctora Adelina Cobo, tienen claro que si no le suman a la centro izquierda no va a haber manera de ganar la elección en presidencial. Usted acaba de mencionar un nombre muy importante, Oscar, y se llama Gustavo Petro. ¿Qué va a hacer el presidente Gustavo Petro? Hasta ahora lo que nos ha demostrado es que lo que diga Armando Benedetti es lo que se hace, porque Armando Benedetti ha ganado todo en la Casa de Nariño. Entonces, ¿será que esto que está diciendo Armando Benedetti es lo mismo que piensa el presidente Gustavo Petro? Yo creería que sí. Yo creo que el presidente Gustavo Petro
considera que con Iván Cepeda puede llegar a no ganar la elección y que para repetir su milagro de la Casa de Nariño, pues tiene que hacer el sancocho nacional. Además, entonces, es que el trajo, fichó a Roy Barreras y a Benedetti para ganar, porque entendió eso, y si esas dos personas lo llevaron a la victoria en el 2022, pues dice, ¿por qué su sabiduría, no sé si entre comillas o no entre comillas, cada cual dirá, su politiquería y su capacidad política, les voy a negar ese conocimiento que me llevaron a la presidencia hace 4 años? Pero lo que pasa es que la cosa con Roy Barreras no para solo aquí. También una decisión que tomó el Consejo de Estado sobre algunas investigaciones que se vienen haciendo por denuncias de peleas internas de gente que trabaja o trabajó en el gobierno del presidente Gustavo Petro. En este caso, el exdirector de la DIAN, el famoso Mr. Taxes, que nos lo conocemos como Mr. Taxes, pero ¿cómo es que se llama? Luis Carlos Reyes. Luis Carlos Reyes, pues tuvo una pelea importante y denunció a Roy Barreras por pedirle puestos para que nombrara gente en la DIAN. Sí, Camila, hay noticias que son muy inoportunas para las aspiraciones de Roy Barreras, sobre todo en este momento que ya estamos a 15 días de esa consulta. Voy a recordar una noticia que ayer pues publicó la revista Cambio y otra que voy a dar yo, pero están profundamente hermanadas. Luis Carlos Reyes le entregó a Camila a la Corte Suprema de Justicia una lista de más de 30 personas que habrían tratado de interceder y presionarlo para que le dieran aduanes y seccionales de la DIAN. Ahí hay un montón de congresistas, de gente importante, que lo que hizo ayer, la semana pasada, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema con ponencia de Cristina Lombana le archiva a 25 congresistas, dice que no es suficiente lo que se entregó, menos a 3 personas. Roy Barreras, Gloria Arizabaleta, congresista y ex esposa de Roy Barreras, y Jairo Castellanos. Jairo Castellanos es el congresista que sufrió el miserable atentado a su equipo de UTL hace unas semanas en Norte de Santander. Contra estos 3, y ya el doctor Reyes fue y rindió indagatoria. Sigue la investigación en la Corte. Ahora, ¿qué pasa con el Consejo de Estado, Camila? A raíz de todas estas denuncias que hace Luis Carlos Reyes, llega una demanda por pérdida de investidura a Roy Barreras. Roy Barreras ya no es senador, pero en el caso en el que el Consejo de Estado le quite la investidura al doctor Reyes en plena campaña, a Roy Barreras, es un golpe duro, porque lo que está diciendo el Consejo de Estado es, oiga, a usted le quitamos la investidura por haber tratado de presionar y conseguir puestos en la DIAN. ¿Quién demanda la investidura de Roy Barreras como senador ante el Consejo de Estado? Entonces, la demanda, Camila, llega ante el Consejo de Estado, y lo que tengo en pantalla, si me ayudan a ponerlo, es la ponencia de la magistrada Elizabeth Becerra Cornejo de la Sala 2 del Contencioso Administrativo Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, y cita, Camila, para el 16 de enero a oír a 3 personas: a Luis Carlos Reyes, que fue el denunciante, a Edgar Germán Ávila Puentes, he tratado de preguntar y no sé quién es Edgar Germán Ávila Puentes, y llaman a Gloria Arizabaleta. Exactamente. ¿Por qué a ella? Y acá quiero recordar un audio que en su momento fue explosivo, cuando Reyes empezó a denunciar a su propio gobierno por tratar de traficar influencias en puestos de la DIAN. Lo que dice Reyes, que habría pasado en un apartamento de la doctora Arizabaleta en agosto de 2022. Estaba empezando el gobierno de Gustavo Petro. Según Reyes, esto fue lo que le pidió Roy Barreras. Varias personas me pidieron la DIAN de Buenaventura. Sí, entonces el presidente del Congreso me la pidió. Así es. Buenaventura y Cali. Y me hizo un comentario curioso. Me dijo, mira, presidente Luis Carlos, tú eres un tipo muy prometedor, tú vas a ser ministro, tú haces esto, lo otro, tú eres como un futbolista joven. Imagínate lo feo que sería que a Messi le rompieran las piernas. Entonces, y me entregó hojas de vida para la dirección de aduanas de Buenaventura y la de Cali, lo cual tiene pues mucho sentido, porque pues Roy Barreras inmediatamente salió a negar eso, que nunca le pidió nada y que además pues malinterpretó esas palabras, Camila. Yo traje la lista de lo que Reyes le entregó a la justicia rápidamente. Según Luis Carlos Reyes, Roy Barreras le pidió o le recomendó las siguientes personas: Daniel Eduardo Rodríguez, William Eduardo Rodríguez, Yerlin Arley Ocampo, Javier Zuluaga y Alba Mónica Ramírez para las seccionales de Cali y Buenaventura de la DIAN.
Esto se lo entregó Luis Carlos Reyes y ahí hay un montón pues de personas, ahí también abajo sale Benedetti, arriba Efraín Cepeda, esto no es contra Roy Barreras, sino fue un montón de nombres que le entregó. Entonces, ¿qué hace el Consejo de Estado, Camila? Va a decretar pruebas, va a oír a estas personas y esta magistrada proyectará una ponencia y la sala decide si a Roy Barreras le quitan la investidura o no. Pero ahí tengo una pregunta, Oscar. Si a un senador le quitan la investidura por este tipo de investigaciones... No, claro. Él ya no es senador, pero si le hubiesen... O mejor dicho, si le quitan la investidura, así ya no esté en el cargo de congresista, ¿eso lo inhabilita políticamente o no? Para ocupar otro cargo público, porque acuérdese que cuando hay silla vacía por casos de corrupción, sí decía la reforma que había muerte política, ¿o no? Sí, Camila, pero yo pensaría que en este caso es inocua prácticamente la decisión. Y le voy a contar porque no solamente en el caso del doctor Roy Barreras, acaba de aceptar el Consejo de Estado la pérdida de investidura de Gustavo Petro, cuando Gustavo Petro fue congresista. O sea, ¿qué sentido tiene ahora que ya después de que ya es presidente de la República, el Consejo de Estado falle contra la investidura de Gustavo Petro y pierda la investidura si ya el señor no solamente ya no es congresista, sino que llegó a ser presidente de la República? Me parece que son este tipo de decisiones judiciales, jurídicas, Camila, que pierden sentido en un caso determinado. El doctor Roy Barreras, pues digo, es precandidato presidencial, ya fue congresista, ya ocupó curul. Si llega a perder la investidura como senador de la República, yo creo que el efecto que va a tener en la práctica es nulo. No, acá me están informando gracias a los oyentes que se comunican con nosotros y me dicen, abogados, y que si hay muerte política. Si hay pérdida de investidura, si hay muerte política, me están diciendo, y eso implica para todos los cargos. Pero yo le pregunté a un abogado que litiga en estos casos, y a mí, Camila, lo que me dijo es que la muerte política es para la corporación en donde se cometió la irregularidad. Exactamente. Pero no para ser presidente. Ok. Me lo dijo, claro. Yo no sé, me lo dijo, consulté para... Que puede ocupar otros cargos. Pero Camila, si congresista nunca más podría ser. Él lo que no puede volver a ser es congresista. O sea, ya la muerte política es en el cargo que estaba ocupando donde fue demandada la curul. Es decir, él no volverá a ser senador de la República. Pero yo pensaría, pero ¿qué sentido tiene en este caso que pierda la investidura si ya él pasó por el Congreso y no tiene ningún interés en volver a ser congresista? Pero si aspirar a cargos públicos. Entonces acá sí hay una duda, es si hay pérdida de investidura en el Consejo de Estado, por esto que denunció Luis Carlos Reyes, y usted lo que dice es que la ponencia de la magistrada lo que menciona es que ya están llamando a que testifique la exesposa de Roy Barreras, el señor Luis Carlos Reyes y una persona que no sabemos quién es. No sé qué rol tiene ahí, pregunté y no me supieron decir. O sea, si hay pérdida de investidura, la pérdida de investidura, lo que me están diciendo es que es pérdida de investidura para también aspirar a cargos de elección popular. Y cargos de elección popular sería presidencia de la República, ¿o no? Yo le pregunté a un abogado y me dijo que no sé, pero además, a ver, está esta incertidumbre, esta duda que tenemos, Camila, pero la duda más importante también está la Corte Suprema, porque ahí el tema es penal. Yo pregunto, si Roy Barreras llega a ser, es que no sé la respuesta, si entonces un abogado que también de los importantes nos está oyendo nos puede resolver la siguiente duda. ¿Queda Roy Barreras de presidente? Se convierte en un aforado, en el máximo aforado, porque es la máxima autoridad del Estado, pero como los presuntos delitos fueron siendo senador, la Corte Suprema ¿puede condenarlo igualmente? No sé. Creo que no. Porque los delitos son antes de ser presidente, pero no sé. Claro, pero a mí lo que me dicen aquí es que se le decreta la pérdida de investidura a la persona que se le decrete y es para cargos de elección popular. Lo podrían nombrar en el Ejecutivo, en un ministerio, lo que sea, pero no podría salir elegido. Es lo que me están diciendo diferentes abogados. Lo que pasa es que esto, Oscar, como usted muy bien lo dice, en el caso del Consejo de Estado, pues se demora y se toma su tiempo. Pues estamos, como usted menciona, recibiendo noticias de pérdida de investidura de presidente cuando era senador. Por eso es cuando uno pide que la justicia sea pronta, Camila, es exactamente para este tipo de casos. Es que una justicia demorada es prácticamente una injusticia, porque así como están esperando que se les resuelvan las situaciones después de varios años, también existe con el particular. Hay personas que están esperando que la justicia sea pronta y se demoran años esperando que se les resuelva su situación. Pero este caso muy, muy viejo no es. Digamos, los hechos ocurrieron en el 2022, o los presuntos hechos, pero la denuncia de Reyes es después. Me parece que
tienen año y piquito, ya reviso las fechas, pero no es que sea una cosa hace 5 años, sino, y la Corte también llamó a Reyes y se ha avanzado, digamos. Entonces, Camila, para concluir, Consejo de Estado pérdida de investidura y Cristina Lombana en la sala de instrucción también por el mismo tema. Son 2 casos que van paralelos. Noticias de Roy Barreras hoy en nuestro dato electoral, uno de los candidatos, uno de los precandidatos para llegar a la Casa de Nariño, y pues que hoy es uno de los que está, diría yo, dividiendo la izquierda, porque los de la izquierda con esa circular que mandaron del pacto histórico dijeron no se puede votar, y es para hacerle frente a esa división que están viviendo en los sectores que eligieron al presidente Gustavo Ahora, Petro. Camila, Roy Barreras tiene, según la encuesta que usted mire, pero no sé, Sebastián, 0.6, 1% más o menos podríamos poner a Roy Barreras según las encuestas. Sin ser irrespetuoso, he visto el piso en 0.2 y el techo en Pero 1. ahí Bueno, yo- pero pero lo que voy es ahí. Sí, Una no. persona con 0.6%, Camila, ayer hablamos de Roy Barreras, hoy hablamos de Roy Barreras, La manda uso. el pacto, la circular, o sea, yo no creo que Roy Barreras tenga el 0.6, no sé cuánto Es tenga. que ¿sabe qué es lo que pasa con las No. encuestas? Que las encuestas miden opinión. Claro. Las encuestas no miden la maquinaria. La maquinaria, Y si bien es cierto, la opinión es muy importante para la elección presidencial en primera y segunda vuelta, lo que se mueve en las elecciones del 8 de marzo es maquinaria pura y dura. Y por eso es que decimos que lo más probable es que quien gane la elección de la gran consulta de la derecha es Paloma Valencia, pues porque tiene a todo el Centro Democrático, o a la mitad, porque el otro está con Abelardo de la demasiado Espriella por relevante. debajo. Camila, le cuento lo siguiente. La apuesta de Roy Barrera en este momento es, con esa maquinaria con la que él cuenta, que no aparece en las encuestas, y usted tiene toda la razón, la apuesta de Roy Barrera es, con esa maquinaria, sacar más votos que Cepeda. Donde la consulta de Roy Barrera saque más votos que la consulta de Cepeda de octubre, Barrera va a decir, bueno, yo represento la centro izquierda, que no la representa el señor Cepeda, que se quedó con el 30%, tengo más votos que el señor Cepeda porque saqué más votos en la consulta, de tal manera que el candidato debería ser yo y el señor Cepeda debería ocupar la vicepresidencia. La apuesta de Cepeda es la apuesta de Roy Barreras en este momento, Camila, es sacar más votos en la consulta de marzo que el señor Cepeda en octubre. Y ese sí sería un hecho político electoral. Porque como diría el señor Cepeda, yo voy a ser el candidato presidencial si el señor Roy Barreras sacó más votos que yo. Y esa votación de Roy Barreras está sustentada única y exclusivamente en la maquinaria electoral. Pero que no se mide en las encuestas. Mire que aquí me siguen escribiendo los abogados, muchos abogados aquí pendientes del programa, gracias por su conocimiento, y dicen, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha reiterado que la pérdida de investidura, primero, tiene carácter sancionatorio y definitivo. Segundo, implica la muerte política del congresista. Tercero, conlleva una inhabilidad permanente para volver a ser congresista, pero no dice para presidente. O sea, Sí, no claro. puede volver al Congreso. No puede volver al Congreso, pero uno diría que Exactamente. para cualquier cargo de elección popular. Es lo que yo he planteado, tal cual, así es. No Pero, volverá y a ser sé congresista. Si antes habríamos estado ante esta duda sobre un candidato que podría perder la investidura a puertas de poder ser presidente. Pero venga, Camila, volviendo a la estrategia de Roy Barreras y su consulta, yo creo que el presidente Petro puede quedar en una encrucijada. Si Barreras, como dice Oscar, saca más de 2 millones de votos. Ahora, ayer el Pacto Histórico saca una circular diciéndole a sus militantes y simpatizantes, no voten las consultas, menos voten por Roy Barreras. Pero recuerde usted que Roy Barreras estuvo en Casa de Nariño reunido con el presidente Petro, y después de eso es que presenta a los otros candidatos con los que está enfrentado en esa consulta de la izquierda. Entonces Petro está jugando a doble banda. Esa es la pregunta también, ¿no? Si Petro tiene plan A y plan B, el plan A puede ser Cepeda, el plan B puede ser Roy Barreras. Pues a ver qué pasa en esta elección, pero estas noticias son importantes frente a la candidatura de Roy Barreras, que bueno, se va a medir en las urnas. Votos que no miden las encuestas, porque yo sí creo que ahí la maquinaria es importante, sobre todo con las adhesiones que ha tenido recientemente. Pero le tengo pregunta, Oscar, usted que ha hecho cubrimiento de la rama judicial, porque algo que ha pasado con el salario mínimo, pues está completamente ligado con las elecciones. Hay quienes han acusado al gobierno nacional de utilizar el aumento del salario mínimo en el 23% de manera electoral, ¿verdad? Así es. De hecho, el 23.7%. De hecho, el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, puso este trino el día de hoy con esta imagen: ni un peso atrás.
Y ni un peso atrás, esa imagen del presidente Gustavo Petro como una caricatura, la que estamos viendo a través de nuestro canal de YouTube de Blue Radio en vivo, que no sé si usted la vea, Oscar, sí. Pues eso tiene que ver con el salario mínimo, ¿o no? O sea, ni un peso atrás es que no voy a bajar el salario mínimo del 23%. Al contrario, Camila, la apuesta de él no solamente es no bajar el salario mínimo, sino que ya lo habíamos conversado en estos días, incrementar aún más esos 2 millones de pesos, 2.155.000. Es decir, subirle. Yo sí creo que en este caso, por supuesto, que es una apuesta electoral también del presidente Petro, mantenerse en el salario mínimo como está. Y no solamente es una apuesta electoral, sino que yo creo que para la salud económica del país hay que dejarlo como está. Ya pasó como quedó, ya quedó así, vamos para adelante. Pero lo que sí creo yo que puede pasar, Camila, es que este tipo de mensajes tienen una consecuencia jurídica. La Corte, cuando se ocupe del asunto, va a decir, o el Consejo de Estado, cuando se ocupe del asunto, va a decir, es un hecho cumplido, lo dejamos así. Lo que pasa es que el gobierno no cumplió con unos trámites, tiene que enmendar la tarea, pero enmendar la tarea no significa modificar lo que ya se acordó. Pero es que mire, Oscar, es que sobre lo que usted está diciendo hay muchas dudas, sobre todo en el mundo jurídico. Muchos abogados están preguntándose, bueno, ¿qué pasa si, como dice el presidente Gustavo Petro, ni un peso atrás, si no se le hace caso al Consejo de Estado de emitir un nuevo decreto con un salario mínimo menor al 23% o que lo justifique técnicamente para poder pero es que yo creo que, Camila, que ahí 23%. está el tema, porque el Consejo de Estado en ese decreto transitorio que pide no dice que tenga que ser menor, simplemente pide que haya un nuevo decreto transitorio donde quede técnicamente justificado el aumento que finalmente decida el gobierno. El sábado es el plazo máximo que tiene el gobierno nacional. Son 8 días calendario y esto sale el 13 de febrero, Camila. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el presidente no cumple la orden del Consejo de Estado? Lo que dijo el magistrado en su propia sentencia es que ellos seguían asumiendo el caso. Es decir, que el propio magistrado que tomó esta decisión seguirá asumiendo el caso. Que si no cumple el gobierno nacional, pues ordena inmediatamente que estaba entrando en desacato. O sea, hay una sanción directamente disciplinaria porque hay un desacato si no cumple lo que dice el Consejo de Estado. Claro, expide el decreto, pero Camila, hasta donde yo sé y lo que ha dicho el ministro de Trabajo, están trabajando en él y efectivamente yo creería que sale mañana viernes. No creería que nos vayan a hacer hasta el sábado, pero tienen hasta el sábado. Claro, pero en la sentencia el magistrado dice que si se expide un decreto igualito con el 23.7%, ese también puede ser suspendido sin necesidad de iniciar un nuevo proceso, o sea, rápido. Pero o sea, pueden igualito, suspender estamos hablando de que expidan el mismo decreto, porque si estuviera técnicamente bien justificado no sería el mismo decreto. O sea, mi pregunta es probable, y yo creería por lo que han dicho, Camila, y de hecho por el acuerdo que hubo en la mesa, que ese sea el monto, ese 23.7% se mantenga, pero con otro tipo de justificación a la que se expidió el 29 de diciembre. Claro, pero lo que sí es cierto es que aquí, según lo que dice el presidente Gustavo Petro, no van a bajar el salario mínimo. No. Eso va a ser del 23% o más. O para arriba, de acuerdo. Pero tienen que mandarlo bien justificado. Si no lo manda bien justificado, el mismo magistrado es el que tomará la decisión. Y lo puede mucho suspender más rápido inmediatamente. Que volver a empezar el proceso que ya había empezado hace un mes cuando se demandó el del 29 de diciembre. Claro, y además, ¿usted sabía que hay muchas tutelas que se han puesto sobre esa decisión del magistrado del Consejo de Estado? Varias tutelas se han presentado, entre otras de miembros de las más de 10 solicitudes de coadyuvancia en favor de del gobierno nacional. Entre ellos, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Percio Yola, presidente de la Confederación General del Trabajo, y Gloria Inés Flores, senadora del Pacto Histórico, han presentado precisamente ayudas o coadyuvancia al gobierno nacional frente a esta decisión del Consejo de Estado. Así que lo que yo creo que puede llegar a suceder, Oscar y Lucas, es que con las tutelas se está ambientando, entre otras cosas. Hoy no hay ni manifestaciones en las calles precisamente por cuenta del tema del Consejo de Estado. Yo creo que a raíz de eso es que viene el póster o la caricatura que usted nos pone el presidente, porque hoy están convocadas las marchas desde el gobierno y desde las centrales trabajadoras. Se va a emitir un decreto igualito o un decreto con un salario mínimo más alto. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Qué hará el Consejo de Estado? Lo dijo el magistrado en su ponencia, y es: podemos inmediatamente, sin tener que abrir un caso nuevo, suspender ese decreto también. Así que yo creo que claridad todavía sobre lo que va a pasar con el salario mínimo todavía no hay. Y esto lo sabremos viernes o sábado, sábado, que es el último día que tiene de plazo el gobierno nacional para cumplir la orden del Consejo de Estado. Pero si devuelven a negar el decreto al gobierno,
digamos, el escenario es de total incertidumbre, es absurdo. El país sigue operando lunes, martes, miércoles y una cantidad de precios se determinan por el escenario es absurdo. Nos vamos a hacer una pausa, son las 12 del día, 44 minutos y ya regresamos a Mañanas Blue. Faltan 112 días para la Copa del Mundo. ¿A qué acuerdos ha llegado la USO, el Sindicato de Trabajadores de Ecopetrol, con el candidato Roy Barreras? A esa pregunta respondió Martín Ravelo, el presidente de la USO, en Mañanas Blue. Más allá de promesas, son compromisos. El compromiso es incentivar la industria, el negocio original de Ecopetrol, que es el crudo y el gas, tener la posibilidad de desarrollar técnica y científicamente los pilotos de yacimientos no convencionales a través de la tecnología de fractura hidráulica en el Magdalena Medio, impactar de manera positiva con eso la disminución de la importación de gas y de crudo y de gasolinas que viene también creciendo en el país, y fortalecer a la empresa patrimonio más importante que tenemos los colombianos y las colombianas. Sigan esos contenidos en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿En qué momento el fenómeno de los terians, que ha ganado terreno en redes sociales, puede derivar en un problema psiquiátrico? Ante esto respondió la psicóloga argentina Débora Pedache en Mañanas Blue. Lo psiquiátrico es cuando la persona pierde el juicio de realidad. Una cosa es yo me identifico simbólicamente con partes de un animal, pero sé que puedo comer comida humana, sé que la comida del animal me hace mal, me puede llegar a matar. Cuando empiezan las autoagresiones o el atentado contra la propia vida o contra la vida de una persona, ahí ya está dentro del cuadro psiquiátrico y hay que intervenir de forma urgente como sociedad y también como familia. Una cosa es que una persona se identifique simbólicamente, pero que crea en el fondo que no es un animal, obviamente, ¿no? Me pasa que me siento identificado con un lobo, me gusta, ok, perfecto. Otra cosa es que una persona te diga, voy al veterinario en vez de al médico clínico porque tengo una tos, como pasó también en Argentina, o me dé vacunas de animal en vez de vacunas de... El día 46 minutos, Ana Cristina, quiero que nos pongamos a hablar de periodismo y de libertad de expresión, porque quiero preguntarle sobre el caso de Casa Macondo, que es un medio de comunicación independiente que entiendo publicó una denuncia en contra del magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Sí, le voy a hacer rápidamente el conteo de qué es lo que pasó. En julio de 2025, el director de Casa Macondo, que es Juan Pablo Barrientos, encuentra un expediente judicial sobre un expediente judicial que involucraba al magistrado Ibáñez y una reclamación de paternidad. El 13 de agosto del año pasado, el señor Ibáñez, el magistrado, acepta una entrevista y en la entrevista le dice a Juan Pablo Barrientos que ese hijo fue fruto de una violación, que la señora lo había drogado y después violado, y que de ahí salió ese hijo que él no había querido reconocer, que ese hijo nació en 1982. 3 días después, Casa Macondo publicó la primera parte de la investigación, que se llama Un expediente desaparecido de un hijo negado, interrogan a Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional. Ahí no se menciona nada de la presunta violación del magistrado. Luego, pues ya el magistrado envía una solicitud de rectificación a Casa Macondo sobre la entrevista. Casa Macondo niega la solicitud de rectificación. Pasan una serie de cosas, Camila, porque no es solamente las acciones que emprende el magistrado, que recordemos que fue presidente de la Corte de cierre, de la Corte más importante, que es la Corte Constitucional, sino que además la mujer, pues la madre de ese hijo nacido en 1982, también emprende acciones contra el magistrado por lo que él dijo.
Lo que pasa entonces es que el 27 de noviembre el hijo del magistrado pues y su mamá imponen una acción de tutela por las falsas acusaciones contra la madre del hijo, y en lo que vamos hoy es que pues ya hay una jueza de Neiva, la jueza Catalina Manrique, que ella lo que hace es decir que hay que despublicar. Estamos viendo, quienes nos acompañan por la plataforma Ditu y por el canal de YouTube pueden ver el editorial del periódico El Espectador del martes, que se titula Censura descarada en el caso del magistrado Ibáñez, porque francamente, Camila, esto no tiene precedente, pues, o sea, es una cosa que es, sí puede tener precedentes, pero es una cosa que no tiene explicación en este momento, que se censure un contenido. Y también ha habido, la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, el 20 se han manifestado contra esta censura. Asimismo, salieron en bloque, si tenemos la imagen, por favor, salieron en bloque todas las cortes después de este comunicado, después de este editorial del periódico El Espectador. Salieron todas las cortes, salieron juntas, incluida la Fiscalía General de la Nación, Ana Cristina, exacto, o sea, toda la rama judicial, toda la rama judicial, comunicado a la opinión pública. Claro, ahí vemos todos los logos de todas las cortes a emitir diciendo que los fallos se respetan, pues que las decisiones de la justicia se respetan. Y finalmente, pues Camila, le quiero compartir un trino de la profesora María Adelaida Ceballos, que también creo que tiene razón. Ella es profesora de la Universidad de los Andes y ella se hace una pregunta sobre este editorial del Espectador y sobre lo que está pasando. Dice: pregunta sincera para mis colegas juristas, ¿ustedes de verdad creen que en Colombia los jueces y juezas de instancia gozan de plena autonomía sustantiva, no solo formal, para fallar en contra de un magistrado o magistrada de la alta corte? Y además un expresidente de la Corte Constitucional. Yo creo que es una pregunta muy válida. Pues precisamente para preguntar sobre esto, sobre el tema de la libertad de expresión, más allá de la investigación del periodista Juan Pablo Barrientos, creador de Casa Macondo, quiero saludar a Ignacio Gómez, que es periodista, también colega y miembro del comité de la Fundación para la Libertad de Prensa. Ignacio, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Es un placer estar con ustedes. Mejor conocido como Nacho. Pero entonces, Nacho, le pregunto sobre esto que nos está narrando Ana Cristina. Más allá de la investigación de Juan Pablo Barrientos o no, ¿por qué estamos hablando de censura en este caso cuando se manda a borrar de todas las plataformas esta nota que publicó Casa Macondo? En primer lugar, porque es una censura, porque es la despublicación de una publicación que ya se había hecho. En segundo lugar, porque no hay información falsa, engañosa o errada en la información que se pide borrar, sino que se hace para proteger supuestamente la falta a un pacto de confidencialidad inexistente entre el periodista y su fuente, como dando una interpretación equivocada alrededor de lo que es la entrevista, sobre todo una entrevista de contraste, como es en este caso, entre un presidente en ese momento de la Corte Constitucional y un periodista. Pero, Nacho, ahí le pregunto yo, porque es la pregunta que se hacen muchos oyentes. Si un periodista, un medio de comunicación, publica una información que termina no siendo cierta en su medio de comunicación, ¿qué es lo que debe hacer? ¿Se debe bajar toda la información publicada o se debe corregir y dejar la información que se publicó ya en el contenido digital? ¿Qué es lo que se debe hacer para que no exista la censura? En primer lugar, no es ese el caso al que nos referimos aquí. Aquí no hay ninguna información errada ni mentirosa. El magistrado tuvo un hijo, el magistrado negó la paternidad de ese hijo, el hijo lo demandó, las pruebas dentro del proceso reconocieron la filiación genética en un 99% del magistrado con su hijo, y la condena estaba preparada para disponer la ejecución de la paternidad, se desapareció con el expediente, que es un hecho, me parece relevante en este caso, antes de que se pudiera fallar en firme la demanda de filiación de paternidad. Entonces no estamos
frente al caso de una información errada. Cuando hay una información errada o equívoca, lo que hay es que reconocer el error y publicar la información correcta, pero sobre la base del reconocimiento del error. Es decir, esta información inicialmente la publicamos mal y aquí ya está bien. Y presentar las excusas respectivas a quienes pudieron estar afectados con la equivocación o con el error. Director Gómez, los periodistas siempre nos dicen a los periodistas que somos intocables, que no nos pueden decir nada, que porque nos vamos a poner furiosos, bueno. Pero aquí la contraparte es una persona muy poderosa, es un magistrado que fue presidente de la Corte Constitucional, que es una corte de cierre, es decir, de haber, por ejemplo, una tutela que de Casa Macondo, pues podría terminar en la Corte Constitucional, por ejemplo. Miremos este caso en particular, porque es muy grave este precedente, o sea, ustedes de la Fundación para la Libertad de Prensa compartimos ahí en la junta directiva. ¿Por qué es grave este precedente teniendo en cuenta pues el estatus, la estatura de la contraparte? Yo creo que hay varios, se podrían llamar hierros en la sentencia de la juez censora. En primer lugar, en su análisis ella confunde instituciones periodísticas que son el off y el on the record. Es decir, la conversación confunde la conversación de una fuente confidencial de un periodista con la información de un periodista, de una fuente al que el periodista llama a pedirle cuentas sobre un asunto de interés público. Y ese es el segundo hierro, por decirlo así, y es desconocer que la desaparición de expedientes, la negación de paternidad, y otros hechos irregulares alrededor de este proceso, asociado al presidente de la Corte Constitucional, y precisamente por tratarse en ese momento del presidente de la Corte Constitucional, son un asunto de interés público. Y por ser un asunto de interés público, pues merece, tiene su lugar natural en los medios de comunicación. Oh, pues por supuesto. Por supuesto, pero además, sobre todo, si esto que estamos hablando, Nacho, lo estamos hablando de la Corte a la que llegan precisamente todas las tutelas cuando se vulnera el derecho a la libertad de expresión, que es la Corte Constitucional. Por eso es lo grave de este asunto al que estamos haciendo referencia. Y en tercer lugar, pues el prejuzgamiento que se podría considerar en el pronunciamiento de antier de la Comisión Interdisciplinaria de la Rama Jurisdiccional, encabezada, entre otros, por el presidente de la Corte Constitucional, diciendo que los fallos judiciales son incuestionables y que hay que acatarlos. Entonces eso prácticamente es un prejuzgamiento que ya deja sin ninguna corte posible este caso en Colombia. Ya solamente puede responderlo una instancia internacional, porque la Corte ya se pronunció a través del comunicado de la Comisión Interdisciplinaria, creo que se llama, de la Junta de todas las Cortes. Pues Nacho Gómez, periodista y miembro del Comité de la Fundación para la Libertad de Prensa, mil gracias por estar con nosotros y por hablarnos de lo que implica esto que pasó con el caso de Casa Macondo. Un abrazo grande. Fue un placer, muchas gracias. Hasta pronto. Mire, Camila, aquí hay varias cosas pues muy graves, pero hay una que es fundamental y es quién es la contraparte de Casa Macondo, es decir, el magistrado Jorge Ibáñez. Y le voy a decir por qué. Porque el magistrado que fue presidente de la Corte Constitucional es la guardiana de la Carta Magna, esto es, los guardianes de los derechos de los ciudadanos. Y primero estamos hablando de un señor que ya está en un expediente, es decir, ya se miró en una investigación, en un expediente que negó la paternidad.
y ese señor que debe estar cuidando los derechos de los ciudadanos niega la paternidad en un país que es de madres solteras, de madres, de cabezas de familia, que sabemos que es un fenómeno que tiene una incidencia altísima en Colombia. Y en segundo lugar, en este momento, pues ese caso por una publicación que habla de este magistrado Ibáñez, pues en este momento estamos hablando de censura, cuando él debería estar protegiendo uno de los derechos básicos que está en la Carta Magna, que es el derecho a la libre expresión y a la libertad de prensa. Pues así, con este caso nosotros llegamos al final de nuestra emisión, pero antes vamos a hacer una pausa. Ustedes no se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias para ustedes.